Muy buenas a todos, soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Bitácora Mental. Hoy voy a contar cómo fue el regreso del viaje del que hablaba la semana pasada y cuyo trayecto de ida nos dejó un exquisito entrenamiento a la hora de cambiar neumáticos. Pero antes, quiero responder a la pregunta que quedó planteada al final del episodio anterior, respecto a cómo se solucionó el tema de las cajas de cambios del Ford Escort 1600 fabricado en Inglaterra. Pues bien, mis amigos no tuvieron más remedio que aceptar el hecho de que en Brasil no había ningún recambio original o compatible que les permitiera reemprender el viaje. Así que la solución hubo que buscarla en el punto de partida. Por lo que, como nuestro coche tenía espacio para 5 pasajeros y solo íbamos 4, uno de los que habían ido en el Ford Escort regresaron con nosotros en el Fiat. Al llegar a casa, iría obviamente a un servicio oficial Ford, compraría el recambio adecuado y tendría que volver en bus a Brasil, encontrarse con el resto de expedicionarios y hacer que les armaran la caja de cambios para ahí sí completar el plan original. Y así ocurrió, pero ya lo dice el dicho, el que ríe último ríe mejor, ¿verdad? Porque resulta que quienes nos habían tomado el pelo por haber pinchado 7 veces en 1250 kilómetros y retrasarnos como unas 9 horas en llegar, resulta que recién pudieron volver a sus casas una semana después que nosotros. Y como se dice también, a veces las cosas ocurren por algo. Así que el nuevo pasajero, de carácter tranquilo y buen conductor, fue una pieza fundamental para que lo que nos iba a tocar vivir, la verdad, no terminara en tragedia. La cuestión es que, poco tiempo después del encuentro tardío y fortuito que habíamos tenido los dos grupos, llegó el momento de despedirnos, ¿no? Y emprender esa parte del paseo en la que, normalmente vas acusando el cansancio de lo vivido, y más con 19 o 20 años y varios días sin supervisión familiar directa o indirecta, ¿no? Que ya sabemos lo que eso significa en todos los sentidos. Así que digamos que uno, se había comportado dentro de los márgenes esperados, pero eso no excluía los excesos en algún sentido. Por lo que, después de un día de diversión, afrontar una noche larga de conducción no dejaba de tener su riesgo, como lo había sido en el trayecto inverso. Y conscientes de lo que habíamos vivido, o mejor dicho, padecido en la primera parte de la aventura, para el tramo final no queríamos ninguna sorpresa, por lo que, entre todos, y de la mejor forma que pudimos, nos encargamos de revisar a fondo el Fiat 132. La cuestión es que, después de varios días, el coche no era el mismo. Como dije, el combustible en Brasil era diferente, de menor calidad, y a pesar de ponerle aditivo, el motor ya no tenía el brío con el que relinchaba en la partida, ¿no? Aunque quizá no toda la culpa fuera de la gasolina, porque veníamos comprobando un asunto que empezaba a preocuparnos. Como había mencionado, el 132, al coche se le había cambiado el aceite antes de salir. Y durante el recorrido inicial todo parecía normal, ¿no? Íbamos controlando el nivel del lubricante y del mismo modo todas las otras cosas. Pero en los paseos por las costas brasileras notamos que empezaba a consumir aceite y al principio no nos llamó la atención porque, teniendo en cuenta los años y kilómetros, estaba dentro de lo esperado. Pero el aumento en la frecuencia de la reposición, aunque fuera en pequeñas cantidades para tenerlo siempre a tope, empezaba ya a ser recurrente. Y por aquellos años, igual que ahora, algunos vendedores de coches no gozaban de buena reputación, pero tampoco los particulares, porque siempre ha existido el tipo de persona que se ciñe al pie de la letra a frases como esa que dice «el fin justifica los medios», ¿verdad? Por lo que no se les mueve un pelo a la hora de hacer lo necesario para deshacerse de un vehículo por el mayor precio posible, aunque sean
plenamente conscientes de que va envenenado o, bueno, como mínimo con sorpresita, ¿no? Así que la posibilidad de que alguien, o esa persona, mejor dicho, que le vendió el coche a mi amigo, hubiera hecho la vieja picaresca de agregar un reconstructor de metales al aceite, era una posibilidad que ya nos estábamos temiendo. Y si era eso lo que había ocurrido, al poner el lubricante nuevo, lejos de mejorar las cosas, lo que se había hecho es eliminar ese brebaje que camuflaba el verdadero desgaste del motor, ¿no? Por tanto, teníamos que estar muy alertas porque un aceite de menor viscosidad, aunque hipotéticamente fuera el adecuado, no iba a poder cumplir su función con eficacia. Así que a pesar de que el coche ya tenía sus 4 neumáticos nuevos y no esperábamos ninguna pinchadura, lo del motor nos preocupaba un poco. Pero a favor teníamos que solo nos faltaban recorrer los últimos 1250 kilómetros de aventura, y muy mal tendrían que ir las cosas para que nos dejara por el camino, ¿verdad? Una vez más, entonces, procuramos partir con todos los niveles correctos y creo recordar que el aceite también le agregamos algún aditivo para mejorar las cosas ahí en la medida de lo posible, porque el objetivo obviamente era llegar y después, bueno, ya se vería qué pasaba con el coche, ¿no? Y ahora mismo, mientras estaba mencionando lo de la jugada esta del reconstructor de metales, me estaba acordando de otras cosas que vi trabajando en la compraventa de coches, porque después de aquel viaje yo también empecé en el negocio. Obviamente las cosas cambiaron mucho, ¿no? Pero en un país del tercer mundo y hace 40 años, a pesar de que había coches nuevos de producción nacional y también importados, como ya he mencionado, de procedencia italiana, inglesa, por supuesto también alemana, muchísimas marcas de origen japonés, y bueno, y de tantos otros países, ¿no? Todo eso coexistía con el negocio de vehículos usados y los muy usados. Creo que se entiende lo que quiero decir. Así que más de una vez te podías encontrar con algún vendedor más rápido que una liebre y sin importar si era empresa o particular, te podía colar algo que, bueno, que no sospechabas. Y solo voy a mencionar un par de casos para no extenderme mucho porque en su momento me llamaron bastante la atención. El primero fue en un coche usado que compró un amigo de mis padres, esto fue a finales de los 70s, el coche ya tenía unos años, y resulta que un día esta persona empezó a escuchar un zumbido, ¿no? Que cada vez iba más. Y para hacerlo corto lo llevó a un taller y resulta que tenía un problema en la caja de cambios. Y en este coche lo habían disimulado ese inconveniente para venderlo rápido y habían hecho una solución bastante creativa, por decirlo así, ¿no? Le habían agregado cantidades industriales de acerrín a la valvulina, haciendo que aquello fuera una mezcla, bueno, indescriptible, ¿no? Que se fue degradando y terminó con un problema de un ruido horrible que te rompía los oídos. Imagínense lo que estaría pasando dentro de esa caja de cambios, ¿no? Y ese fue el primer caso. Después el segundo caso ya es un poco más inocente, por decirlo de algún modo, en cuanto a la solución que aplicaron o aplicó el vendedor del vehículo, pero también con la misma mala leche en cuanto a la intención de camuflar el defecto que tenía el coche, ¿no? En este caso se trataba del radiador que empezó a perder agua después que lo compró la persona que se quedó con el vehículo. Y bueno, y el coche tenía muy buen aspecto y el radiador también, ¿no? Así que lo llevó a reparar y la persona que se encargó de buscar la solución, con mucha voluntad se puso a ver qué pasaba, ¿no? Y al final terminó descubriendo por qué de golpe perdía agua si lo que él había encontrado se veía a la legua de que esto desde el primer día tenía que haber dado las señales de que estaba roto, ¿no? Y el motivo resultó de que le habían reparado un agujero, bueno, reparado es una forma de decir, ¿no? Le habían rellenado todo con cáscaras, o más bien, no es cáscara, la piel de tomate, porque es finita, ¿no?
y además de una especie, de un tipo de tomate especial, ¿no? Que, bueno, fue recorriendo el circuito del radiador, esas partes de piel, y quedaron pegadas en el interior del radiador y obviamente en el lugar donde estaba el agujerito. Así que de esa forma evitaron que el radiador tuviera fugas. Y como había dicho, lo cuento porque en aquel momento me llamó bastante la atención, ¿no? Pero bueno, no es lo peor que he visto en el negocio, porque hay más cosas que podría contar y si acaso ya lo haré en algún otro momento, pero hechas por otros, porque en lo personal siempre he sido de los que prefieren tener un eurito menos, pero dormir muy tranquilo de noche. Bien, sigamos con el relato del viaje de vuelta, si no esto se va a hacer muy largo. Y digamos que llegó entonces el momento de la partida, ¿no? Estaba cayendo la tarde y sabíamos que al poco rato comenzaría una larga noche, pero estábamos preparados. Y ahora éramos 5 pasajeros que íbamos, bueno, relativamente cómodos y teníamos 2 ojos más que antes. Y eso era buena noticia porque el primer turno de conducción me tocaba a mí y esta persona estaría a mi lado vigilante, ¿no? Por lo que una vez cargamos todas las cosas en el coche, hicimos una última revisión, una mirada ahí de rutina, pusimos gasolina a tope y partimos contentos, ¿no? Como estaba previsto, muy pronto el sol ya estaba agonizando en el horizonte y encendí las luces de posición a la vez que la euforia de la partida iba pasando, ¿no? Las pulsaciones se normalizaban a medida que salíamos de la ciudad y el volumen de nuestras voces ya denotaba resignación, ¿no? Ante un recorrido cansador, aburrido y monótono, pero habría sorpresa, porque cuando se viaja en un coche usado, los imprevistos no son las excepciones, ¿no? Sino más bien la regla. Y resulta que pocos minutos después tuve que encender las luces cortas o de cruce que se llaman, y ahí se nos vino la noche de golpe, ¿no? Porque si en el viaje de ida habíamos tenido problemas antes de la media hora inaugurando aquella seguidilla de pinchazos, en este caso creo que fue incluso antes, ¿no? Más complicado y se nos heló la sangre porque se paró el motor del Fiat 132, se apagó el coche. Así que, como bien dicen, a veces unos pocos segundos pueden ser una eternidad. Y esa fue la sensación, porque cualquier conductor sabe lo peligroso que es ir incluso en ciudad a baja velocidad y que se te apague el motor, ¿no? Por lo que en carretera y a 120 kilómetros era bastante más peligroso. Con lo que si alguno de los otros se había relajado, bueno, en milésimas de segundos estábamos al unísono, ¿no? Con el corazón en la boca, bueno, por decirlo así delicadamente. Instintivamente le di a la llave de contacto mientras escuchaba gritos ahí atrás, arrancalo, dale, arrancalo, pero no hubo caso, ¿no? Así que aprovechando el impulso que traía, busqué el primer lugar donde apartarme con cierta seguridad, ¿no? Y nos detuvimos en un sitio sin luz, pero que nos permitía estar el tiempo necesario para revisar y encontrar respuestas a lo que estaba pasando. Y ninguno de nosotros era mecánico, pero bueno, más o menos teníamos claro lo básico, con lo que de una u otra forma confiábamos en que encontraríamos una solución, ¿no? Y con el capó levantado, intentando controlar el estrés, nos preguntábamos si el pasajero invitado no sería el gafe, porque nosotros habríamos pinchado 7 veces, pero era el Ford el que había quedado en un taller ahí juntando polvo. Y desde el mismo momento en que se apagó el motor, la verdad tenía pinta de problema eléctrico, ¿no? Y después de unos minutos de idas y vueltas, mirando todo lo posible, lo confirmamos. Estaba claro que si no encendíamos las luces cortas y solo funcionaban las de posición, el coche se mantenía encendido, no había problema. Bueno, digamos, se podía usar el coche, vamos a decir que usar se podía. Y no sabíamos exactamente dónde estaba el problema dentro de, bueno, todo el circuito del sistema eléctrico, ¿no? Pero las consecuencias estaban muy claras, así que con la información que teníamos disponible, no nos quedó otra opción que hacer ahí una reunión de urgencia y evaluar pros y contras de abortar el viaje o continuarlo como pudiéramos y sobre todo hasta que pudiéramos, que no sabíamos cómo iba a ser, ¿no? Y como había mencionado,
estábamos ya fuera de la ciudad, pero bueno, volver unos kilómetros y llevar el coche a un taller era fácil, ¿no? El asunto es que por la hora ya estaba todo cerrado, por tanto, repararlo significaba como mínimo perdernos toda la noche y probablemente parte del otro día, mediodía o capaz un poco más, ¿no? Pero claro, eso sí iba todo bien, pero si pasaba algo como con el Ford, ¿qué haríamos? Y al mismo tiempo esperar todas esas horas, ¿verdad? Hasta el otro día, sin un buen descanso y después hacer todavía 1250 kilómetros de carretera de un tirón, no parecía nada recomendable. Por lo que, bueno, retrasar el viaje de vuelta implicaba conseguir algún sitio donde pasar la noche, dejar nuestras cosas hasta que pudiéramos volver a partir. Y el debate fue bastante rápido. Las vacaciones se habían terminado, el dinero casi que también, y seguramente, bueno, en un acto de irresponsabilidad, autoconfianza al volante y sobre todo unas ganas locas de llegar a casa, decidimos reemprender la marcha, eso sí, con mucho cuidado. Nos subimos entonces otra vez al Fiat, que ronroneaba como si la cosa no fuera con él. Encendimos las luces de posición y nos incorporamos al camino que, dicho sea paso, no se trataba de una autopista ni autovía, sino de una carretera normalita, ¿no? De doble sentido, bastante peligrosa por la cantidad de vehículos pesados que la recorrían y con un arcén que tampoco era ninguna maravilla, hay que decirlo, ¿no? La estrategia nuestra era clara, no podíamos viajar solos, no había luna, el cielo estaba cubierto y la noche muy oscura. Necesitábamos a alguien adelante, ¿no? Lo suficientemente cerca para ver algo de la carretera a través de los faros de ese vehículo para poder seguirlo y cubrirnos de los que pudieran venir de frente, ¿no? Porque además de encandilarnos, casi nos afeitaban cuando pasaban porque eran prácticamente todos camiones y grandes, ¿no? Y en el sentido que viajábamos nosotros, las cosas no eran diferentes, porque apenas salimos de la ciudad nos dimos cuenta de que no había prácticamente coches, no se veían coches circulando igual que nosotros. Así que me enganché atrás de uno, del primero ahí que tuvimos cerca. Al estar recién saliendo de la ciudad o poco, todavía había un poco de tráfico y empecé ahí a rezar para que no nos detectara ningún control policial, ¿no? Porque íbamos medio regalados. Pero quien tiraba de nosotros poco después dejó la carretera y a esa altura ya parecíamos ser el único coche circulando por esa zona porque no se veía ninguno hacia adelante ni tampoco tenía imagen por el retrovisor de que apareciera alguien ahí cerca, ¿no? Y habíamos quedado a nuestra suerte, expuestos a lo que venía de frente y a nuestras espaldas, aunque desde ese punto de vista, no estábamos tan mal porque conservábamos las luces rojas traseras, ¿no? Que seguramente nos ahorrarían algún susto en la retaguardia. Y debo decir que la velocidad a la que circulaban quienes andaban por ahí esa noche era mínimo 120, incluso los camiones más pesados. Y cuando aparecía algún coche, más, llegaban a 140, siempre hay alguien que va más, pero entre 120 y 140 era lo que se circulaba, que para las condiciones en las que había que conducir parecía algo más de lo recomendable, pero la verdad no estábamos para pecar de responsables y ser las tortugas del lugar, porque esa madrugada hubiera sido jugársela mucho, ¿no? Así que había que hacer lo que hicieran los demás y punto. Por tanto, lo urgente era engancharse otra vez a la parte trasera de quien fuera y tuve que acelerar para acercarme a un camión que, como dije, incluso yendo a tope de carga, porque además se veía, porque eran abiertos y solo llevaban una lona, así que veías más o menos lo que era el camión, no bajaban de 120, lo que facilitaba mucho, hay que decir las cosas, porque no tenías necesidad de adelantarlo y tampoco los que venían atrás tenían necesidad de adelantarnos a nosotros. Así que me aproximé lo más rápido que pude, manteniendo una distancia prudente para no quedar expuestos a todo lo que venía de frente, pero tampoco podía acercarme tanto como para que nuestra perspectiva de la carretera no quedara limitada a solo una especie de muro, ¿verdad? Con unas luces rojas. Y así
fuimos ganando kilómetros durante varios minutos, al punto que, bueno, nos relajamos porque a pesar de ir solos con las luces de posición, sabíamos que los camiones no paraban en varias horas, ¿no? Y solo era cuestión de seguir el paso y tenía muy buen ritmo. Todo parecía sencillo, hay que decir, y bueno, como niños pequeños con el sueño fácil, los del asiento trasero, al ver que conductor y acompañante teníamos el tema bastante controlado, comenzaron a cabecear hasta que antes de medianoche cayeron sin resistencia en los brazos de Morfeo. Pero ya se sabe, ¿no? Lo bueno dura poco y todavía teníamos por delante un desafío mayor, algo con lo que no habíamos contado en el momento de ignorar el problema eléctrico para no retrasar la vuelta. ¿Y qué pasó? Se puso a llover, pero fuerte, fuerte, fuerte. Y ya nos había pasado en el viaje de ida y no lo comenté porque, bueno, no venía al caso, ¿no? Pero lo pasamos mal porque era lluvia de esa que asusta, ¿no? Así que instintivamente en esa situación le di a la palanca del limpiaparabrisas, ¿no? Y no me lo pensé ni un segundo. Pero ¿qué pasa? Que antes de que me diera cuenta, el motor se apagó otra vez. Así que en una milésima de segundo, mi compañero y yo pasamos de tener caras de contentos, estar rozagantes, a quedar más blancos que un papel, conscientes de que la cosa se había complicado y mucho, ¿no? Entonces inmediatamente apagué los limpiaparabrisas e intenté volver a poner en marcha el motor sin sacar la vista de la carretera, o más bien, bueno, en lo poco que el parabrisas permitía ver al respecto, ¿no? Que era prácticamente nada. Eso sí, claramente las luces rojas borrosas que tenía ahí, que podía ver, se alejaban, ¿no? Mientras el Fiat 132 seguía, bueno, más silencioso que un coche eléctrico apagado, digamos. Sinceramente fue todo tan rápido que no recuerdo si mi compañero dijo algo porque estaba absolutamente concentrado en el problema, ¿no? El camión que iba adelante se alejaba, nosotros perdíamos velocidad y ni siquiera podía darme cuenta si iba en línea recta o estaba comenzando a invadir el carril contrario, porque no se veía nada, ¿no? Y como seguía todo igual, ¿no? Inmediatamente apagué las luces de posición e hice un nuevo intento de arrancar el dichoso Fiat 132. Y esta vez el motor despertó sin problemas, pero estaba claro que el nuevo escenario era bastante peor que el anterior, ya que las alternativas eran viajar lloviendo, sin luz alguna y sin limpiaparabrisas, o parar en la primera salida, que por cierto había una cada muerte de obispo, y quedarse ahí, ¿no? Tirado horas, ¿no? Y esta vez no hubo deliberación y decidimos continuar como pudiéramos, ya que los de atrás iban dormidos, pero como al bebé, que ese que le dejan de mover el carrito, se dieron cuenta de que algo estaba pasando y bueno, y se despertaron, ¿no? Y mientras los pusimos al día de la nueva situación, conseguí alcanzar al camión que habíamos estado siguiendo, pero esta vez me tuve que mantener más lejos porque, bueno, a 120 km por hora levantaba un spray que ni la Fórmula 1, ¿no? Con lo que el panorama era preocupante realmente, ¿no? Íbamos sin luces ninguna en todo el exterior del coche, pero tampoco interiores, ¿no? Por tanto, entre otras cosas, no teníamos ni idea de lo que marcaba el velocímetro. Y llovía cántaros y ahora teníamos peligro en los dos frentes, porque los que se acercaban a nosotros no tenían una referencia trasera con luces rojas de nuestra parte, digamos, de atrás, ¿no? Pero tampoco les dejábamos ver bien las luces del camión que iba delante nuestro porque íbamos ahí medio pegados, ¿no? Y la situación era tensa y bueno, y fue a peor porque todo el mundo sabe lo que pasa dentro de un coche en el que viajan 5 personas, llueve y no se puede encender la ventilación, no se podía encender ningún motor. Obviamente, antes de que nos diéramos cuenta, ya se habían empañado todos los cristales, ¿no? Pero por suerte no perdimos la calma, ¿no? Y lejos de detenernos, seguimos al mismo ritmo, sin ver nada, obviamente, pero encontramos una forma de seguir el viaje arriesgando de forma controlada, o al menos eso era lo que creíamos que estábamos haciendo.
La solución la aportó mi compañero del asiento delantero, el viajero invitado, y bueno, y aceptamos. Buscando entonces entre lo que teníamos dentro del coche, lo que hizo fue ponerse, y se iba poniendo toallas alrededor del cuello, sobre todo en el pecho, ¿verdad? En la espalda, y también cubriéndose la cabeza, ¿no? De forma que se enroscó todo ahí, que solo se le veían los ojos, y bueno, creo que ni eso porque se puso gafas, y se dejó una rendija en la parte de la boca para que pudiera hablar, ¿no? Y esto parecía un vendaje tipo momia, ¿no? Pero lejos de ser chiste, el asunto era serio y complicado, ¿no? Y aparte se puso un abrigo sobre la cabeza y los hombros tratando de sujetarlo de forma que no se volara, porque su sacrificio y aporte a la causa fue bajar totalmente el cristal de su lado y sacando el brazo y parte de su cuerpo, de su tronco, apoyarse en la puerta para que su cabeza quedara bien hacia afuera, ¿no? ¿Por qué decidió hacer eso? Bueno, lisa y llanamente porque aunque entrara aire y resolviéramos el problema de los cristales empañados, con la lluvia tan fuerte, sin luces ni limpia parabrisas, era imposible saber si debía moverme a la derecha o a la izquierda para mantenerme derecho y no invadir el carril contrario, ¿no? O también el peligro de caer por el arcén en una pendiente que había, ¿no? Y del mismo modo, había que hacer eso para tener una referencia segura con el camión que iba delante, del que solo veía en el parabrisas 2 manchas rojas, sin saber si estaba a 10 metros de nosotros o a 10 centímetros, porque no se veía nada, nada, nada. Por tanto, sin curso previo se transformó en copiloto profesional, ¿no? Y todo el tiempo me iba cantando, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, ojo, viene curva, cuidado, cuidado, que nos estamos acercando demasiado, afloja un poquito. Y así, bueno, 1000 datos imprescindibles, ¿no? Y la situación era de alto estrés para ambos, ¿no? Y no tanto para los que iban en la parte trasera, que de alguna forma habían ligado su suerte a nuestra pericia, ¿no? Pero claro, habrán pensado que aquello acabaría en pocos minutos y nada más alejado de la realidad. La situación se mantuvo invariable durante horas y fue terrible. Lo único positivo es que hicimos muchísimos kilómetros siguiendo el mismo camión. Eso nos dejaba tranquilos porque a medida que pasaban los minutos y a pesar de que venía tráfico de frente que encandilaba totalmente, nos estábamos acostumbrando y por más spray que nos tiraba el camión y mi amigo parecía más un buceador que un pasajero de viaje, no teníamos más remedios que mantenernos relativamente cerca, ¿no? Y a la vez un poco a la derecha para que los que venían de frente no se encontraran con nosotros sin luces como si saliéramos de la nada, ¿verdad? Así que íbamos como una extensión del pesado rodado al que le copiábamos cada movimiento gracias a mi copiloto disfrazado de momia pasada por agua. Y aunque hay que decir que a 120 kilómetros o a veces más, con un cristal bajo y un cuerpo rebotando agua en todas las direcciones, no era la mejor receta para que dentro del Fiat estuviéramos secos y a buena temperatura, bueno, eso no fue obstáculo para que pasado un rato, Morfeo volviera a hacer de las suyas en las plazas traseras. Y desde la parte delantera del 132 casi pensamos que la verdad era lo mejor, porque que nos dejaran tranquilos nos dejaba a nosotros un poco más tranquilos y nos ayudaba en definitiva, ¿no? Y no teníamos miedo de dormirnos ni nada parecido, porque aquella situación nos tenía las pulsaciones disparadas y sin un solo segundo para distraernos, la verdad. Porque, reitero, la lluvia duró horas. No paramos en ningún momento, ¿no? ¿Cómo se nota que teníamos 20 años, ¿no? A esta edad sería imposible. Y mi copiloto se portó como un campeón, porque siempre llevó el cuerpo hacia afuera y sus instrucciones eran permanentes. Y el trabajo, ese tan valioso que hizo en aquel momento, fue realmente definitivo, porque creo que sin él probablemente no estaría grabando este podcast.
Así que fuimos transitando la madrugada hasta que el camión, ese que teníamos de guía, de turno, ¿verdad? En ese momento, dejó la carretera. Y la verdad es que casi le agradecimos, ¿no? En silencio por llevarnos tantos kilómetros. Y por suerte, en cuanto se apartó, vimos las luces rojas de otro, así que aceleré el paso y me enganché a su parte trasera esperando que nos iluminara el camino tanto como el anterior. Y nada había cambiado. Las condiciones climáticas no daban tregua, el asfalto estaba delicado y menos mal que estrenábamos neumáticos, ¿no? Porque con los de la ida, no quiero ni pensar lo que hubiera podido pasar. Así que unos minutos después comenzamos a estar, un poquito ahí más relajados, obviamente dentro de lo que podíamos permitirnos en esa vuelta a la rutina, ¿no? Peligrosa en extremo, pero con la que veníamos conviviendo hacía algunas horas, por lo que ya estábamos acostumbrados, porque aunque parezca increíble, hasta lo malo se acostumbra al ser humano, ¿no? Mi copiloto continuaba con medio cuerpo fuera del coche, ya nos había pasado de todo y esperábamos contar esa experiencia que había sido límite para nosotros cuando llegáramos, ¿no? Después de algunas horas. Pero hasta ese momento el viaje continuaba, y aún nos faltaba una sorpresa más en aquella madrugada. Resulta que pocos minutos después de seguir a velocidades constantes, 120, 140, aquel camión que nos venía haciendo de guía, con lo poco que se apreciaba a través del parabrisas, noté que algo ocurría en su parte trasera. Y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, una rueda entera, es decir, el neumático y la llanta, se desprendieron totalmente del eje trasero del que teníamos más próximo a nuestro coche, ¿no? Y otra vez nos quedamos helados, al menos los que íbamos adelante, porque del asiento trasero el silbido del viento se disputaba el protagonismo con un coro de ronquidos desafinados, ¿no? Y entre lo mal que se veía, la lluvia, la velocidad, la oscuridad de la noche y el brillo de las luces laterales del camión, golpeando el spray que desprendía y rebotaba sobre el asfalto mojado, inmediatamente solté el acelerador porque estar cerca de aquello elevaba el nivel de peligro a límites ya absolutamente intolerables, ¿no? Y la grandísima suerte que tuvimos fue que el desprendimiento que ocurrió fue en una recta muy larga. Así que, en contrapartida, el problema duró más de lo deseado, porque la rueda seguía girando a la misma velocidad que el camión y lo acompañaba sin perder pisada, y se mantuvo muchísimos segundos, algo inexplicable y que a mí me parecieron horas, pero poco a poco comenzó a perder velocidad, aunque seguía recto, unos metros adelante nuestro, como lo haría cualquier vehículo. Y lo único que yo pensaba en esos momentos, en tono de súplica hay que decirlo, era que por favor no viniera nadie de frente. Eso me preocupaba muchísimo, porque en ese caso la posibilidad de un accidente era muy alta, ¿no? Igual que el hecho de que de rebote nos viéramos directamente involucrados nosotros también. Y no tengo idea lo que pesa una rueda de camión, pero encontrársela de noche, lloviendo y además rodando sola de frente, como a 120 kilómetros, seguramente sería suficiente para causar un accidente mortal. Y no importa si vas en coche o en un vehículo más grande, porque en las colisiones de frente ya sabemos que se suman las velocidades de los que se ven implicados, ¿no? Y el impacto es tremendo. Bien, a medida que la rueda iba perdiendo velocidad, me obligaba a hacer lo propio, ¿no? A los mandos del Fiat, porque seguía rodando frente a nosotros y con mi compañero de penurias no entendíamos cómo era posible que siguiera así tanto tiempo. Y a esas alturas el camión que le había perdido, lejos de detenerse, mantuvo la marcha, como si nada, mientras nosotros cada vez veíamos que se alejaba más y más. Y la situación era dramática, estábamos otra vez en medio de la nada, sin ver, y aunque ya circulábamos un poco más despacio, los peligros venían por todos lados. Pero como dicen, no hay mal que dure 100 años, ¿no? La rueda empezó lentamente a invadir el carril contrario, y lo único que esperábamos es que saliera hacia el campo. Pero ella se resistía, y seguía ahí, dale, que te dale, y nosotros con los dedos cruzados, de que no viniera nadie de frente, porque en ese caso, al ver las luces así a lo lejos, ¿no?
convinimos en que íbamos a frenar y nos iríamos al arcén para detenernos absolutamente, ¿no? Pero el milagro se dio y antes de que viéramos luces en el horizonte, luces potentes, ¿no? de alguien que pudiera venir de frente, llegamos a una curva a derecha y en ese momento el neumático con su socia la llanta salieron juntas, despedidas de ese asfalto, se adentraron a toda velocidad en el campo, empezó a dar saltos la rueda, ¿no? Y cada vez más grandes, denotando la velocidad a la que iba, ¿no? Y al final la perdimos de vista, se metió para dentro del campo y la perdimos. Y fue el momento de respirar tranquilos, obviamente, porque lo peor había pasado, así que agradecimos en voz baja, y apretamos otra vez el acelerador, siempre con la invalorable aportación de la momia, mi GPS humano, y poco después alcanzamos al camión que había dado origen a nuestra última preocupación porque estaba detenido en el arcén. Mirá vos. Obviamente apenas miramos al pasar al lado de él, ¿no? Porque nuestra prioridad era acercarnos cuanto antes a cualquier cosa que fuera en nuestra misma dirección para usar sus ojos, ¿no? Porque el Fiat obviamente seguía oscura por todos lados. Y no estaba la cosa para hacer ningún tipo de invento, ¿no? Por suerte, una vez más conseguimos una referencia para seguir enganchados al camino, nos pegamos lo más que pudimos a otro camión. Y nos llevó hasta la frontera, momento en que dejó de llover, menos mal. Y el cielo empezó a perder esa espesura negra que tenía para dar paso a la claridad que iba conquistando minuto a minuto esa mañana. Y con las primeras luces del día, los ronquidos que venían de atrás cesaron, ¿no? Nos detuvimos, descansamos ahí unos cuantos minutos, comimos algo y revisamos que el motor del Fiat 132 con su lubricante fuera capaz de llevarnos a casa en ese tramo final que nos faltaba. Hicimos también el relevo para conducir y desde el asiento trasero tuve la posibilidad después de dar alguna cabeceadita para recuperar esas energías que había gastado en la madrugada, que no habían sido precisamente pocas, ¿no? Y mi copiloto la momia se quitó sus vendajes, se cambió porque el tipo estaba todo mojado, era horrendo, ¿no? Y unas horas después, por suerte, pudimos decir, colorín colorado, este viaje se ha acabado. Y la verdad que fue una noche terrible, ¿no? Con lluvia, que daba miedo, realmente daba miedo. Y peor aún fue soportarla durante tantas horas, conduciendo, sin luces ni limpiaparabrisas y sumado al resto de cuestiones que acabo de relatar, ¿no? Pero como dicen, siempre que llovió paró y bueno, llegamos a casa sanos y salvos, que eso fue en definitiva lo más importante. Y eso sí, hasta el día de hoy sigo dando gracias por habernos encontrado una carretera tan vacía en aquella madrugada, haciendo posible que durante varios minutos pudiéramos rodar solos sin nadie de frente. Y sigo sin explicarme cómo una rueda es capaz de ir tanto tiempo en línea recta sin desviarse. Fue interminable, realmente interminable, pero terminó bien. Y hablando de terminar, bueno, va llegando ese momento, ¿no? Pero antes es inevitable hacer la reflexión de que fue un riesgo tremendo, porque esa noche nos jugamos el tipo a cada segundo y kilómetro, y llevo casi 40 años conduciendo, pero fue la única vez que me ocurrió, ¿no? Y no lo volvería a hacer, y esas condiciones en la carretera realmente no se las deseo a nadie, ni al peor enemigo, que por suerte no lo tengo, pero ni a él se lo desearía, o a ella. Y fue una locura, sobre todo viniendo de quienes presumíamos de ser como mínimo lo suficientemente listos para no cometer más tonterías de las necesarias, ¿no? Pero como se dice, de los errores se aprende. Y todos los días se aprende algo nuevo. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el episodio de hoy de Bitácora Mental. Gracias por tu tiempo, gracias por escuchar y te espero en el próximo.